Hoy Maxim Karpenko, desarrollador de Worldbots, nos trajo un nuevo video y un adelanto sobre lo que vendrá en la nueva actualización de Worldbots. Hoy nos estará hablando y estaremos analizando las especies y subespecies en Worldbots. Espero y dejes tu me gusta al final del video. Bueno, ahora se va a llamar especies, subespecies. Vamos a traducir, pero va a haber algo llamado subespecies, que aquí nos van a explicar qué es. Nuevo bioma confirmado que habíamos visto en otra actualización donde mostraron el monolito, cabras y otras especies. Las cabras serán las nuevas subespecies de este bioma, creo yo, al menos que solamente sean criaturas y ya. Aquí podemos ver, bueno, ahorita igual vemos esto más en detalle. En esta actualización presentamos especies y subespecies como una de las nuevas mecánicas. Cada vez que se crea una nueva criatura se le asignará una subespecie. Al igual que otros metaobjetos como culturas, reinos, guerras, estos se pueden ver en el minimapa y podrás acceder a su información y personalizarlos. Entonces, en esta imagen que nos trae Maxim, este bioma va a ser el nuevo, el bioma de la roca. Si se dan cuenta, utilizarán las hierbas que son para bosques y las hierbas normales, las losas normales. Entonces así se verá en terreno bajo, y en terreno alto parecerán montañas alrededor de grandes estatuas de Muay o muy similares a las Muay. Y adicionalmente podemos ver la subespecie que aquí, mira, ya tienen construido en cristales sus propias casitas, estructuras. Esto podría ser un lugar, una torre defensiva o algo así. Pero adicionalmente se pueden ver, ahorita más adelante Maxim Karpenko aclara más al respecto. Las subespecies subirán de nivel a medida que nazcan más unidades de esa subespecie. Con cada nivel adquirirán rasgos genéticos relacionados con el cuerpo en función de su población. Estos rasgos tendrán una alta probabilidad de transmitirse a una nueva descendencia. Bueno, para los que no saben, desde la actualización creo que es 0.15 o la 0.21, en las notas de parche, Maxim agregó esa funcionalidad que si un humano tiene el rasgo de super fuerte, es muy probable que ese mismo rasgo se vuelva a transmitir a través de sus hijos. Entonces puede que el hijo volviera a heredar ese rasgo. ¿Listo? Entonces, además aumentará la probabilidad de que los rasgos se vean influenciados por alimentos específicos del bioma. O sea que podría haber nuevos alimentos más de los que ya existen. Y adicionalmente que cada alimento puede influir bastante en cómo se desarrollarán las especies y también cómo se pueden crear esas especies con rasgos especiales. Como resultado, los biomas podrían desempeñar un papel importante en la simulación de la evolución de sus especies en el mundo, como les estaba diciendo. El diseño general de la interfaz de usuario también se ha perfeccionado, aunque todavía es un trabajo en progreso. Nueva ventana de subespecie. Yo les voy a dejar una imagen de cómo se ve en detalle, pero podemos apreciar que hay un rasgo que se va a parecer como humano, que ojo que están vestidos de rojo y azul como si fueran Mario Bros. Cuidado que esto podría tener demanda. También hay un rasgo de bebé. También el rasgo de los muertos que han muerto en esta subespecie, porque recuerda que este es el rasgo de su especie. Y mira que uno puede cambiarle incluso el icono si uno quiere que se parezca como un monstruo o algo así. Bueno, también podemos ver que va a haber el mapa general de todas las subespecies, o sea que podríamos ver cada una en detalle. Este se llama Golem de Grogen, que si no estoy mal son los golems estos que son del mundo de cristal. Ajá. Y adicionalmente el rasgo que se hereda entre ellos es el rasgo de fuerza, el de fuerte. Y adicionalmente podemos ver desde cuándo se creó esta subespecie, cuántos miembros de la subespecie existen, el nivel de ellos, el progreso de su genética. Hay que ver para qué sirve, pero me imagino que eso o ayudaría a tener más rasgo o facilitaría que en cada descendencia este rasgo
sea más fácil de conseguir. Adicionalmente podemos ver un símbolo de corazón que... ¡Oh! Ya sé qué es lo de corazón. Eso es parte del nuevo rasgo que ahora podríamos ver quién es como esposo o novio o novia o esposa de las especies. Este símbolo es el rasgo de hombre, o sea que en esta subespecie hay 7 personas, pero 5 de ellas son hombres y 2 de ellas son mujeres. Adicionalmente podemos ver el estado anímico de ellas, si están bien o no. También el estado de salud, de si están mal, enfermas o maldecidas, pero en este caso son 6 que están bien. ¿Cuántos son bebés? O sea, solamente hay 2 adultos y los demás son bebés aún o niños. También podemos ver este nuevo símbolo de 3 y un asterisco. Todavía no sabemos para qué es. Y también esto que parece un símbolo de gráficas o de... Ah, no, mentira. O podría ser la parte genética. Podría ser que una nueva función es la genética que con el tiempo puede ir mejorando o empeorando. Bueno, también podemos ver cuándo fue fundada. En este caso fue en el año 1, en el mes 1 de Crabbury. Y la especie se llama Crystal Golem. Entonces así se va a ver el nuevo menú. Aparte que se ve que Ematsuka Peko acaba de hacer un rediseño en todo. Que si ven hay unos símbolos así en forma de líneas y todo en cada esquina. Como si fuera maya y cosas así. Y más como ancestral. Y me gusta el diseño, me gusta. Y bueno, continuemos con lo que dice acá. La mayoría de las ventanas ahora incluirán pestañas recién agregadas. Una de las principales adiciones son los gráficos. Se compartirán más detalles sobre esto más adelante. O se refiere a esta misma acción que ven acá. Entonces son gráficos. Más adelante nos contarán. Si quieren un nuevo video de adelanto sobre eso, dejen su me gusta. Y suscríbanse para más videos de Warbots. Ilustraciones creadas para las próximas actualizaciones. Bueno, vamos a dejarles para que vean la imagen a más calidad. Entonces podemos apreciar que hay el bioma. Mira que tiene cristal y todo esto. Es como si fuera una figura sosteniendo una gran roca. Árboles. Los Muay, como les dije, de las estatuas de Chile. De la isla de Chile. También Muay más grandes de casa. Una de las nuevas criaturas son cabras, pero de piedra o se parecen de piedra. Por ejemplo, aquí vemos esto. Obviamente el nuevo logo de Warbots, que va a tratar sobre todo el monolito. Y dice que está lleno de piedras y piedras, que esto va a ser algo muy importante por lo que veo para una nueva actualización. Por eso les digo, en este video que yo les dejé acá, la piedra es el material más valioso de Warbots. Aquí podemos ver un enano mirando a través de un binóculo, creo que, bueno, es como un telescopio, pero no es un binocular, pero de un solo ojo, que usan los piratas, se me olvidó el nombre. También podemos ver un enano ya como más mayor, anciano, con un sartén y una mochila. También tienen herramientas parece un asa para arar los cultivos. También vemos a 2 niños, un niño y una niña. El niño viste que se nota más gordo que la niña, entonces este podría ser un niño con rasgo de gordura. La niña comiendo como un pedazo de carne o muslo de pollo o algo así. También podemos ver un señor o señora que está cargando un grupo de maderas, de tablones de madera, porque a lo mejor se están preparando para expandir y abrir una nueva ciudad, ya que son de un imperio. Y vemos a un señor con su pico y este señor con su azada de piedra, o también podría ser un pico, pero para mí que es una azada para los cultivos, como mirando a lo lejos para saber dónde sería el mejor lugar para establecer una nueva ciudad. Y así es como vemos esta nueva imagen. Entonces ya saben, se vienen cositas muy importantes en Warbots, así que les recomiendo estar muy atentos y prepararse, porque muy pronto, no sabemos cuánto, pero podría ser este mes o el inicio de este año 2024 en enero, podría venirse la nueva actualización de Warbots. Cuando salga, no duden que traeré un nuevo video de Warbots hablándoles sobre la actualización de Warbots. Así que les recomiendo que se suscriban y dejen su me gusta.
Y bueno, comenten ahí qué creen que es lo que vendrá, todo eso que estaré leyendo y adicionalmente les estaré dando corazón. Entonces nos vemos en un próximo video de Warbots.